Iniciamos la jornada académica con la presencia del ingeniero Sebastián Peña Serna y su conferencia Boosting Engineering and Production Process with ICT-Enabled Solutions. El ingeniero Sebastián Peña Serna es candidato a PhD en Computer Science en la Technische Universität de Darmstadt, Alemania. Es ingeniero mecánico de la Universidad FIT y CEO y fundador de Clesgo en Stuttgart, Alemania. ¿Puedo presentar directamente desde el... Allá debería estar. Ups. La conexión no estaba bien. Bueno, si no, entonces presento desde... Ahí. Gracias. Buenos días de mi parte. Es para mí todo un honor regresar a la universidad después de 12 años y para la conmemoración de los 35 años de la carrera. Entonces, me alegra mucho ver de nuevo tanta gente y reconocer los profesores con los cuales aprendí mucho y los cuales me ayudaron, digamos que a tomar el camino que he tomado hoy en día. Por eso mismo, quiero comenzar explicando un poco cómo fue mi proceso durante la carrera aquí en la universidad y hasta donde he llegado hoy en día. Entonces, primero, comencé estudiando ingeniería mecánica en el 99. Mi carrera, pues,
sí, mi carrera duró 6 años y medio, no 5 años y medio como en ese entonces. No era porque hubiera perdido materias o porque hubiera tenido que repetir semestres o cosas por el estilo, sino porque durante la carrera decidí hacer 2 pasantías de investigación, una en la Universidad de Vigo, en España, y la siguiente en el Instituto Fraunhofer, en Alemania, y por eso inclusive decidimos posponer la defensa de la tesis para que yo pudiera viajar a Alemania como estudiante y no como egresado, porque era más sencillo entrar a Alemania como estudiante a ser egresado, pero igualmente, así hubiera durado la carrera un año más, la experiencia que obtuve con esas 2 pasantías fue algo que hoy en día me ayudó mucho a lograr y alcanzar lo que hoy en día he hecho. Después de haber estado como practicante en Fraunhofer, en Alemania, ellos me dieron la oportunidad de seguir trabajando con ellos y me dieron una beca para ir a Estados Unidos para hacer estudios en New Media Technology. Entonces era un programa entre el Rhode Island School of Design y de la TU Darmstadt en Alemania. Entonces inicialmente estuve 6 meses en Estados Unidos, en Providence, haciendo esos cursos. Luego regresé a Alemania, seguí como investigador invitado y durante esos diferentes, digamos, el tiempo que estuve en Alemania pude visitar diferentes institutos de investigación, como por ejemplo en RIA, donde estuve haciendo una pasantía de investigación por alrededor de 2 meses, estuve trabajando con un grupo en geometría computacional y paralelo a eso entonces también comencé mi doctorado en ingeniería de sistemas, que aún no he terminado, y eso sí es simplemente porque, digámoslo así, he tenido muchos focos, me he ido por diferentes caminos, y aunque la tesis ya todo está prácticamente listo, aún no he dado el paso definitivo para entregarla y defenderla. Sin embargo, no me arrepiento de eso, todavía tengo la oportunidad y he tenido la posibilidad de hacer muchas más cosas, y ya les voy a decir hasta dónde he llegado. Después de 9 años en Fraunhofer, inicié como investigador, digámoslo así, normal. En algún momento fui senior researcher y al final era subdirector de un departamento de investigación. Y después de 9 años estando ahí decidí que quería vivir nuevas experiencias, que quería ver qué más había en el mundo. La investigación me encantaba y lo que estaba haciendo, estaba feliz haciendo eso, pero sin embargo me hacía tener otros impulsos, me hacía falta ver qué más había fuera del mundo académico. Y por eso decidí irme para la industria y estuve trabajando alrededor de 2 años y medio con una empresa francesa, pero desde Alemania, que se llama ESI Group. Esta empresa es creo que la 3ª empresa más grande en el mundo que desarrolla software de ingeniería. Sin embargo, ellos tienen un grupo de realidad virtual que trabaja desde Alemania. Y entonces yo estaba trabajando en ese grupo. Estuve con ellos alrededor de 2 años y medio y después de ese tiempo entonces también dije, bueno, pero ¿para dónde va esto? Ya llevo 2 años y medio acá, es interesante y todo, pero me hacía falta de nuevo más innovación, me hacía falta de nuevo poder perseguir nuevas ideas, implementar nuevos caminos. Y en algún momento decidí, bueno, ya estuve en la academia, ya estuve en la industria, voy a dar un paso diferente y voy a crear una empresa. Entonces decidí crear una empresa en Alemania, la creé hace 1 año más o menos, en el verano del año pasado. La empresa está dedicada a proveer soluciones de computación en la nube para la industria manufacturera. Y desde que comencé, a pesar de que apenas llevamos 1 año, ya estamos involucrados en 3 proyectos europeos. Ya tenemos también, comenzamos hace, no sé, 3 semanas, 4 semanas, otro proyecto a nivel regional donde estoy localizado. Yo estoy en Stuttgart, que es al sureste de Alemania. Y gracias a esos proyectos, gracias a los contactos que tenía, gracias a las ideas que estamos persiguiendo, ya la empresa tiene alrededor de, pongámoslo de otra forma, tiene financiación para los próximos 4 años para sobrevivir, digamos, para seguir implementando las ideas que tiene y para finalmente empezar a ofrecer un producto. Eso no quiere decir que yo directamente me voy a volver comerciante, sino que por el contrario, la idea de esta empresa es ofrecer productos y seguir siendo muy innovativa, seguir participando en investigación y seguir creando nueva tecnología, en este caso enfocada a la industria manufacturera. Entonces, eso era simplemente una introducción para que vean el camino que he seguido de, no sé, 18, no, ¿cuántos son? Sí, 18 años. Ha sido muy interesante, han sido muchas vivencias. Sin embargo, así como la mayoría de ustedes,
empecé aquí en EAFIT estudiando como ustedes y lo único que les quiero decir con eso es que si se lo proponen también pueden llegar a donde quieran, así que no dejen de soñar y no dejen de pensar hacia adelante, que desde mi punto de vista todo es posible. Entonces, ahora sí voy a comenzar con el tema de la investigación, con el tema de la presentación, luego de haber hecho la introducción. ¿Por qué decidí presentar esto? Porque quiero mostrar que hay nuevas tecnologías que ayudan a que los procesos de ingeniería y los procesos de manufactura sean más óptimos, sean más fáciles y que en últimas todo el mundo los pueda utilizar. Hoy en día muchas de las tecnologías, digámoslo así, son utilizadas solo por empresas que tienen mucho dinero y lo que queremos nosotros es que la tecnología esté disponible para todo el mundo y nosotros llamamos eso intentar democratizar la tecnología. Entonces las soluciones que tenemos van en dirección de digitalizar la industria, de ayudarles a apoyar y a llevar a cabo lo que se está llamando hoy en día la transformación digital. Entonces, ¿por qué este tema? ¿Qué es lo que queremos lograr con ello? Inicialmente, si vemos un proceso muy tradicional, muy esquemático, muy general de cómo funciona un proceso de fabricación, un proceso de manufactura, entonces comenzamos a la izquierda con la idea, perdón, los colores no se ven muy bien, pero bueno, con la idea está toda la parte del diseño e ingeniería, luego viene la parte de producción, finalmente pasamos a revisar el diseño con diferentes equipos, ya entonces se involucra mercadeo, yo qué sé, ventas y ese tipo de cosas, se hacen los primeros prototipos y finalmente se va a la producción. Ese es el proceso, digámoslo así, tradicional, el que hoy en día se ve, y como vemos, es un proceso muy secuencial. Hay muy poca comunicación de atrás hacia adelante, y por otro lado, inclusive empresas grandes como, digámoslo así, Volkswagen, siguen viviendo hoy en día ese proceso. No hay realmente comunicación entre los departamentos, no hay feedback, no hay loop. Puede que haya loops en cada uno de los subprocesos, pero no en toda la cadena. Obviamente, este tipo de proceso está soportado por diferentes tipos de información. Tenemos un dominio digital y un dominio físico. El dominio digital es donde hoy en día se está utilizando mucho software para soportar los procesos, y el dominio físico es donde prácticamente solo hay máquinas y solo hay objetos físicos. Y como decía, hay diferentes herramientas o bases de datos soportando estos procesos. Entonces, tenemos en la parte digital el Customer Relationship Management, que tiene que ver mucho con los clientes y qué tipo de información ellos ofrecen, y el Product Lifecycle Management, que recoge toda la información de ingeniería, tanto el diseño como la simulación. En la parte física tenemos el Enterprise Resource Planning, que tiene toda la información relacionada con la planta como tal, y por otro lado tenemos el Supply Chain Management, que tiene que ver con la parte de logística. Sin embargo, aunque esos sistemas existen, están siendo utilizados hoy en día, la comunicación entre ellos tampoco está, cada uno de los sistemas es independiente, no hay interacción entre ellos, y por eso seguimos, digámoslo así, cada proceso sigue siendo isolado. Decisiones que se toman en uno de ellos no son, digamos así, trasladadas a los otros sistemas. Por eso lo que nosotros queremos hoy en día es cambiar esos puntos de vista. Queremos que los procesos no se vean como una secuencia, sino que los procesos estén siempre disponibles y que las personas o los que están involucrados en el proceso de manufactura puedan acceder a la información cuando sea necesaria y cuando esté disponible. Por eso ya nos estamos olvidando de las cosas que queremos implementar, nos estamos olvidando de ese proceso y simplemente estamos considerando, además de los datos que ya existen, algunos de esos vienen de fuentes externas, otros vienen de fuentes internas. Además de eso, también queremos empezar a trabajar con la información que las máquinas como tal o que sensores como tal están ofreciendo. Hoy en día se habla mucho de Big Data, pero Big Data relacionado con casos de la salud, finanzas, social media y todo ese tipo de cosas, pero realmente Big Data existe en muchos diferentes campos, incluyendo la manufactura. Las plantas están llenas de sensores, las máquinas están llenas de sensores y toda esa información está disponible, pero nadie la está utilizando o no se está sacando suficientes beneficios de ella. Por eso lo que queremos hacer en últimas es crear otro diferente
approach, forma de ver las cosas, y ahora no es un proceso centrado, sino por el contrario, que el proceso sea basado o centrado en los datos. Por eso tenemos un ecosistema de datos con los sistemas que ya tenemos, que cada fábrica o que muchas de ellas tienen, más los sensores, y ya ahora entonces tenemos el proceso como tal disparcido. No hay una secuencia, sino que están disponibles de acuerdo a las necesidades que tienen. Y eso, en cierta forma, es lo que para nosotros es nuestra propia interpretación de la fábrica del futuro. Tenemos los diferentes sistemas que se pueden acceder en la nube, no solo los sistemas y los procesos como tal, sino también los datos. Y de esa forma, y les voy a explicar un poco más sobre los conceptos que hay detrás de ello, de esa forma queremos alcanzar lo que nosotros llamamos Predictive Digital Manufacturing, que lo que quiere decir es no planear y mirar al final qué es lo que está pasando con la producción, sino que por el contrario, mientras está haciendo la producción, mientras está avanzando en la producción, inmediatamente obtener información en tiempo real, ya sea que venga de los clientes, ya sea que venga de las máquinas, ya sea que venga del proceso de ingeniería, para poder actualizar el proceso y de esa forma ser más eficientes y más efectivos en la manufactura. Y por lo tanto, llega hasta el punto en que se puede empezar a generar productos on demand de acuerdo a la información que nuevos clientes o que clientes están dando en el proceso. Es decir, que cada vez hay más personalización de los productos y como tal, las personas y las empresas pueden hablar el mismo lenguaje, no solo desde el punto de vista de las necesidades del cliente, sino desde el punto de vista de las posibilidades que la empresa tiene para satisfacer esas necesidades. Para hacerlo un poco más concreto, les voy a dar unos ejemplos. Bueno, antes de darles los ejemplos, les quiero comentar qué es lo que entendemos detrás de Predictive Digital Manufacturing. Entonces, por un lado, queremos empoderar la ingeniería. ¿Y de qué forma queremos empoderar la ingeniería? A través de la información que se obtiene de las máquinas. Ayer estábamos hablando con unos profesores de la universidad, les comentaba también, por ejemplo en el caso de Volkswagen, que las máquinas tienen sensores, tienen datos, ofrecen esos datos, sin embargo, no se está utilizando esa información. Ellos nos mostraban como un centro de control, por decirlo así, simplemente eran un cuarto con varias pantallas y veían toda la fábrica esquemáticamente en el centro de control, pero la única información que estaban visualizando eran lámparas rojas o verdes. Si la lámpara era roja, entonces la máquina no estaba funcionando en ese momento. Si la lámpara era verde, entonces estaba funcionando y eso era todo. Pero realmente las máquinas como tal tienen información sobre temperatura, sobre presión, sobre fuerza, sobre fluido hidráulico, cantidad de cosas, y esa información está disponible pero no está siendo utilizada, y lo que nosotros queremos es empezar a utilizar esa información que está disponible sin necesidad inclusive de crear nuevos sensores, y con esa información empezar a alimentar el proceso de ingeniería como tal. Porque eso es importante, eso también nos lo confirmó Volkswagen en su entonces. Ellos nos decían que la parte de ingeniería, el diseño, ellos crean un carro de acuerdo a muchas necesidades desde un punto de vista funcional, pero también unas necesidades o unos deseos estéticos, pero cuando van a la parte de producción se dan cuenta, ya en la parte de producción, que la pieza o lo que están montando no es construible o fabricable, y por eso entonces, solo en el proceso de producción tienen que decir, bueno, hay que cambiar algo, hay que modificar el diseño, porque de lo contrario no lo vamos a poder producir. Esos cambios, esas modificaciones se quedan simplemente en el proceso de producción y no es informado atrás, el diseño no cambia, el diseño no es actualizado. Y a nosotros nos sorprendió mucho eso, que Volkswagen, una empresa gigantesca de 100.000 empleados y representaciones en todas partes, que aún tengan este tipo de procesos un poco isolados y muy tradicionales, por decirlo así. Entonces lo que queremos, como decía, era empezar a utilizar esa información, empezar a utilizar los datos que ya están disponibles, que las máquinas como tal están desarrollando, y poderlos incluir en el proceso de ingeniería para que como tal los ingenieros, los diseñadores aprendan de lo que está pasando en la parte de producción y también tengan la posibilidad de mejorar los procesos. Por otro lado, queremos aumentar la producción o volverla más automática o inteligente. La forma como queremos hacer eso es que nosotros estamos totalmente convencidos que procesos muy comunes como simulación de elementos finitos o la simulación de fluidos,
sirven directamente para analizar cómo una máquina está funcionando de acuerdo a los datos que está generando. Por ejemplo, si tenemos presión, imaginémonos un proceso de estampado y la máquina tiene la presión, tiene temperaturas, tiene ciertas cosas, por lo tanto, nosotros, por ejemplo, con un programa de elementos finitos podríamos simular la deformación, los estreses de la pieza que se está generando y de esa forma determinar si de acuerdo a los sensores y la información que la máquina nos está dando, si realmente la pieza como tal va a generar la calidad y las necesidades que queremos. Eso hoy en día no es posible, lo que se está haciendo es simplemente la pieza se termina y en algún momento llega un proceso de control de calidad y ahí se medirán tolerancias y se medirán cosas y eso es todo. Entonces lo que queremos es inmediatamente durante el proceso, con la información que ya se está generando y con algoritmos que ya tenemos, por ejemplo, como estaba diciendo, simulación de elementos finitos, poder hacer ese análisis y poder ayudar en el proceso de decisión. El último punto es que queremos empezar a construir más cadenas de servicios. No es simplemente ver cada uno de los procesos isoladamente, pero empezar a combinarlos, empezar a obtener más información y empezar a combinarlos inclusive con los indicadores que cada empresa tiene con respecto a sus KPIs. Ahora sí les voy a dar un poco los ejemplos sobre los cuales nos imaginamos que podrían ser implementados en el futuro de la tecnología que estamos desarrollando. Entonces, por un lado, voy a comenzar como de abajo hacia arriba, que es como de lo más simple a lo más complejo. Entonces, comenzamos con la correlación digital. En este caso, la correlación digital, lo que queremos es, por ejemplo, comparar datos. Comparar información actual con información que fue creada hace un par de meses. Suena muy sencillo, simplemente es cuestión de comparación, pero ya dar ese paso es algo que hoy en día no es muy sencillo o muy fácil de hacer. El siguiente punto sería empezar a hacer inferencia digital, y esa inferencia digital nos la imaginamos como empezar a detectar ¿cómo se dice? Deviations, no sé, perdón, no hablo mucho en español, entonces a veces no me salen las palabras, aunque lo intenté practicar, pero desviaciones, sí, desviaciones. Desviaciones, empezar a descubrir desviaciones, como venía diciendo, con el ejemplo de la máquina de estampado, ya con la presión que tiene la máquina, la temperatura, la fuerza, los estreses que se están generando, inclusive desde el mismo punto del proceso de fabricación ya podemos inferir si ese proceso o la calidad de la pieza que se está generando es lo suficientemente buena o no, o inclusive simplemente, como estamos monitoreando esos datos en el tiempo, podemos, por ejemplo, analizar las curvas y ver que si la presión sigue decayendo en los próximos 50 o 100 ciclos, sabemos que para el ciclo 101 la calidad del producto no va a ser la necesaria que necesitamos de acuerdo a la tolerancia. Por eso mismo vamos a tener la posibilidad de empezar a descubrir eso, de mirar desviaciones y poder actuar antes de tiempo. Por ejemplo, programar una salida alterna para que cuando la máquina, digámoslo así, ya pierda sus condiciones de calidad, otra máquina alterna pueda empezar a trabajar y no que se sigan construyendo piezas sin saber qué hay problemas. Y finalmente, que tiene que ver con lo que ya estaba diciendo, empezar a hacer predicciones hacia el futuro con los datos que se tienen y poder hacer digamos así, la automatización y la inteligencia de la manufactura como tal, no solo dependiente de las personas y la experiencia que los operadores tienen, sino también basada en los datos como tal que nosotros estamos recopilando y que estamos analizando. Esa era la motivación. Ahora les voy a hablar un poco de la parte conceptual, cómo nos imaginamos eso, cuáles son los conceptos que tenemos pensado desde antes. Y para eso, lo más importante es entender que necesitamos otro tipo de tecnologías. Ingeniería mecánica, y esa es de las cosas que yo he aprendido y que yo realmente agradezco mucho. Yo tengo un enfoque, o tengo unas bases mecánicas, unas bases de ingeniería mecánica muy claras y muy sólidas, y que me ayudan a entender mucho los procesos de manufactura. Sin embargo, ingeniería mecánica completamente isolada tiene mucho potencial, pero no puede, digámoslo así, explorar nuevas alternativas o tiene ciertas limitaciones. Y por eso es que yo creo que ingeniería mecánica y con
una combinación con ingeniería de sistemas o con el conocimiento de ese tipo de tecnología, permiten que la ingeniería mecánica y como tal los ingenieros mecánicos puedan tener un futuro mucho más grande. Entonces, esas son las 5 tecnologías claves que por lo menos para los conceptos que nosotros tenemos hoy en día tenemos en cuenta. Entonces, como venía diciendo, por un lado, Big Data, por otro lado, Cloud Computing. También tenemos el Internet de las Cosas o Internet of Things. Tenemos Additive Manufacturing, que cada vez está haciendo, o impresiones 3D, que cada vez tiene más relevancia. Y por último, la parte de análisis, donde tendremos toda la parte de predicción, nuevos algoritmos, interpretación, razonamiento y ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros, la clave está en mirar de qué forma nosotros podemos utilizar ese tipo de tecnologías. Nosotros no nos concentramos en crear ese tipo de tecnologías como tal. Para eso hay expertos, para eso hay otro tipo de empresas, pero cómo las podemos utilizar en los procesos, por ejemplo, de manufactura o en los procesos que nosotros hacemos como ingenieros mecánicos. Entonces, como vieron antes en la introducción o en la motivación mejor, hay diferentes, digámoslo así, actores dentro del proceso de producción. No simplemente es el hecho de crear una pieza. Para crear una pieza tuvo que haber mucha información desde mucho antes. Entonces, lo primero que tenemos es diferentes actores, por ejemplo, los usuarios o los clientes, la parte logística, la parte de producción como tal y la parte de ingeniería. Y como decía, esta transformación digital no es solo el hecho de hacer todo automático, de hacer todo más rápido, de hacer todo inteligente, sino que la clave está en generar conectividad, en generar que esos datos, que esa información que ya está disponible, que ese know-how que cada uno de los diferentes departamentos en el proceso de producción tienen, se puedan combinar y puedan, digámoslo así, aumentar y generar mayor valor agregado. El primer concepto con el cual nosotros estamos trabajando, queremos trabajar, lo llamamos artefactos inteligentes. ¿Por qué creemos que es importante y qué buscamos detrás de todo esto? Los artefactos inteligentes para nosotros son una representación digital del objeto físico. Hoy en día hay una representación digital que simplemente se ve en la parte de diseño y en la parte de análisis o diseño y simulación, por ejemplo, pero después de eso la representación digital se empieza a disparcir, no está tan concreta como tal. Y nosotros lo que queremos es empezar a crear lo que hoy en día también se llama el Digital Twin, para que la vida digital, no, más bien, la vida física del objeto esté siempre actualizada con la representación digital del objeto. Entonces, por lo tanto, necesitamos combinar diferentes tipos de información. No solo estamos hablando de geometría como tal, sino que estamos hablando de funcionalidad, estamos hablando del contexto en el cual la pieza se va a utilizar, estamos hablando de la estructura de la pieza o del objeto como tal y de las formas. Entonces, como decía, no simplemente es geometría, definir qué medidas tiene un objeto, sino además de eso, añadirle más información y poder mantener esa información actualizada. Después de que tengamos este tipo de información actualizada, vamos a tener la posibilidad de utilizar la información que hay para empezar a manejar diferentes algoritmos, y con esos algoritmos y la información que está ya recopilada, que está toda, digámoslo así, correlacionada en ese Digital Twin, poder empezar a trabajar con ella y empezar a hacer la parte de predicción, la parte de análisis, la parte de descubrimiento de acuerdo a los datos que hay. Y el siguiente paso es precisamente eso, combinar los datos. Como decía, los datos ya existen, los datos están presentes en la fábrica, pero no hay comunicación entre ellos. Están isolados y por lo tanto no se puede generar mayor valor agregado de ellos. Y como no simplemente, los datos no simplemente se pueden, o la información no simplemente se puede, digámoslo así, mover de un lado a otro, necesitamos herramientas para eso. Y entonces en ese sentido estamos hablando de crear una infraestructura donde podamos utilizar, por ejemplo, recursos en la nube, computación o storage para poder trabajar con los datos, con la información y tener luego la posibilidad de abstraerse un poco y no solo hablar de computadores, de desktops o lo que sea donde las personas tienen que trabajar, sino que por el contrario, si la información está disponible en la nube, si digamos que sí, el poder de computación está en la nube, los datos están en la nube, ya entonces las personas tienen mayor posibilidades para ir con smartphones, tablets, lo que sea, y por ejemplo estar trabajando desde la fábrica, actualizar la información, por ejemplo directamente, mirar el proceso, la máquina,
que me simule exactamente la parte que en este momento se está generando de acuerdo a los datos que en tiempo real me está generando la máquina, y de esa forma poder decidir en tiempo real, que el operador pueda decidir si va por buen camino o tengo que hacer mejoras. Finalmente, y es posiblemente la última parte importante de todo esto, y es: los datos existen, los datos ya están establecidos, hay estructuras semánticas y ontologías que describen esos datos. Va a ser imposible que nosotros digamos, listo, hacemos la super base de datos donde toda la información está disponible. Eso nunca funcionará. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es, lo que necesitamos es generar interoperabilidad, crear interoperabilidad entre los diferentes datos, que haya comunicación, que haya intercambio de datos, más no que reemplacemos los sistemas que están disponibles. En el momento en que nosotros empecemos a reemplazar los sistemas que están disponibles, vamos a encontrar muchas más dificultades. Por eso la interoperabilidad en este caso es esencial, y para ello estamos trabajando con conceptos basados en eventos. ¿Por qué decidimos trabajar en conceptos basados en eventos? Porque de esa forma, digámoslo así, está muy caracterizado como nosotros también vivimos hoy en día. Nosotros nos caracterizan los eventos que tenemos. Hoy estamos acá en el Congreso de Ingeniería Mecánica. La próxima semana estaremos en otra parte. Esos eventos, eso que pasa, es lo que permanece constante en el nivel del tiempo. Los eventos son los que van manejando, los que van cambiando la línea de tiempo como tal, o no cambiando, pero los que afectan la línea de tiempo. Y por eso, hablar de características de la pieza, hablar de características de un proceso de producción o de cosas así, lo que hace es que nos perdamos en la cantidad de información que hay y que no los podamos encontrar. De acuerdo a mucha investigación que se ha hecho, no solo por parte nuestra, sino por instituciones que están muy enfocadas en la parte semántica, en la parte ontológica, esa fue la conclusión que hemos llegado. Un sistema interoperable basado en eventos nos va a permitir interconectar la información que tenemos disponible. Finalmente, y la última parte de la presentación, para ponerle un poco más sobre los pies de la tierra, por decirlo así, voy a hablar un poco sobre la realización. Entonces ya hablamos sobre conceptos, o ya hablamos sobre la motivación, ya hablamos sobre conceptos. Ahora les quiero mostrar un poco lo que hemos logrado hasta el momento. Mucho de lo que he hablado hoy siguen siendo visiones, siguen siendo cosas que nosotros no hemos realizado, pero en las cuales estamos trabajando. Sin embargo, ya estamos dando pasos en esa dirección, ya hemos hecho algunos avances y les quiero mostrar en dónde estamos en este momento, y quizás pueden entonces inferir un poco hacia dónde vamos. Como les dije desde un principio, lo que queremos es empoderar o darle la posibilidad a las empresas manufactureras de que sean más competitivas. Para nosotros, competitividad es, por un lado, que las empresas sean más innovadoras, y por el otro lado, que sean más eficientes. La forma como nosotros en este momento vemos que eso es disponible es a través del acceso a la información, a través del acceso a las herramientas, y no simplemente que las herramientas estén dispersas y que solo personas muy especializadas y con, digámoslo así, las bases necesarias estén en condiciones de utilizarlas. El concepto detrás de todo eso es lo que nosotros llamamos, y lo dije en un principio, es la democratización de la tecnología. Hoy en día, este tipo de tecnología, digámoslo así, ya está disponible, pero solo empresas digámoslo así, empresas grandes. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en Europa hay alrededor de 2.1 millones de empresas manufactureras, y solo 20.000 de ellas son empresas grandes, es decir, con más de 10.000 o 20.000 trabajadores. El resto, que son casi el 90 y pico % de empresas, todas son pymes, todas son empresas pequeñas. Sin embargo, manufactura en Europa es esencial, es lo que mantiene a Europa vigente, la que le permite seguir adelante. Eso lo ratificaron de nuevo en el 2008 con la crisis, y por eso la Comisión Europea también comenzó con mucho esfuerzo a reforzar y a crear un ecosistema donde las empresas manufactureras tengan más fuerza y tengan la posibilidad de, digámoslo así, de utilizar la tecnología que está disponible. Y es lo que nosotros queremos hacer con la democratización. Por un lado, no solo queremos que la tecnología esté disponible o que la tecnología sea accesible, sino por el contrario, bueno, accesible y disponible es lo mismo, no solo que la tecnología sea pagable y sea accesible, sino también que la tecnología como tal sea fácil de utilizar. Y es de las cosas que nosotros también descubrimos, y es que hoy en día esos software de ingeniería, por ejemplo, son bastante complejos,
hay muchas variables, hay muchas cosas, y realmente solo ingenieros o personas que hicieron el entrenamiento necesario están en capacidad de utilizarlo. Y por eso, por ejemplo, empresas pequeñas, pymes, no van a poder hacerlo. Y lo que nosotros queremos es también crear posibilidades para que las empresas como tal lo puedan hacer. Y para eso, creamos lo que para nosotros es la solución. Nosotros tenemos una plataforma que está integrando sistemas de cómputo. Nosotros estamos trabajando con diferentes centros de datos. Luego tenemos la plataforma y sobre esa plataforma podemos instalar diferentes software de ingeniería, por ejemplo, CAD o software de elementos finitos o software de mecánica de fluidos, cualquier tipo de cosas. Y para que sea fácil de utilizar y para que la gente realmente tenga acceso a los datos, no a los datos, a los sistemas como tales o a las herramientas que están disponibles y que no tengan que, digámoslo así, afectarse o que no lo puedan utilizar porque no tienen los conocimientos necesarios, estamos creando y creamos una tecnología que nosotros la llamamos Workflow, y con ese Workflow tenemos la posibilidad de interconectar las diferentes software que están disponibles, y de esa forma la persona, cuando va a utilizar un Workflow, no tiene que saber cómo funciona el sistema de elementos finitos, no tiene que saber cómo funciona mecánica de fluidos o cosas por el estilo, sino que por el contrario, hay una aplicación, y lo que nosotros llamamos Engineering App, que es un workflow que es específico para el problema que él tiene o que la persona tiene. Por ejemplo, para una bomba, y lo mencionaba ayer también, una bomba de agua, por decirlo así, tiene condiciones características, tiene una geometría que aunque puede variar, es característica, tiene ciertas curvas que uno debe esperar de una bomba de acuerdo a la potencia del motor, de acuerdo a la presión o velocidad del líquido que se quiere hacer, y como esas información característica ya está disponible de entrada, nosotros podemos construir y podemos, digámoslo así, poner ese conocimiento dentro de ese workflow para que la persona al final solo tenga, el usuario al final solo tenga que llegar y decir, bueno, esta es mi geometría especial y esta es la potencia del motor y esta es la velocidad de salida que espero, hágame la simulación por favor, o simule o ejecute la simulación y miro qué pasa, sin que él, la persona como tal, tenga que pensar, ¿cómo hago la malla? ¿Qué tipo de condiciones de frontera debo definir? ¿Cómo evalúo la convergencia o el residuo, el error que se está generando? Eso es información que ya solo especialistas o ingenieros están en la capacidad de hacer, pero como digo, empresas pequeñas posiblemente no tienen ese know-how y es lo que queremos ayudarles a hacer, que ellos lo puedan acceder y lo puedan utilizar también. Ya para finalizar, les quería simplemente mostrar en qué aspectos nosotros estamos trabajando. Primero, comenzamos con, donde creamos la plataforma inicial, fue en el desarrollo del producto, entonces logramos poner o ofrecer software de ingeniería en la nube para el desarrollo del producto. El siguiente proyecto con el que estuvimos trabajando fue software en la nube para impresiones 3D. El proyecto final, que comienza ahora el 1 de octubre, es software en la nube y algoritmos de analytics para la producción, las líneas de producción. Entonces nosotros estamos construyendo ese camino basado en la misma tecnología, basado en la misma plataforma, pero cada vez la extendemos más, cada vez es más robusta, cada vez tenemos más posibilidades y cada vez le añadimos, digámoslo así, más capacidades y más facilidades. Finalmente lo que queremos es simplemente toda la tecnología que tenemos, todas las facilidades que tenemos, hacerlas disponibles, hacerlas fáciles de acceder para la empresa manufacturera. Y les voy a presentar para finalizar 3 ejemplos que muestran los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Nosotros tenemos alrededor de 25 proyectos pilotos que hemos manejado con diferentes empresas y estos son los diferentes temas donde hemos obtenido resultados, por decirlo así. Entonces voy a empezar con un compresor. Es una empresa alemana. Ellos nunca habían utilizado software para mecánica de fluidos, pero con el proyecto que nosotros estamos realizando lo hicieron por primera vez y los resultados que obtuvieron fueron excelentes. Reducción en el consumo mejora de la potencia que estaba consumiendo el compresor como tal, redujeron el ruido que se estaba generando, lograron que el compresor como
perdía menos energía y necesitaba también menos energía para funcionar. Por ejemplo, lograron que el compresor, que la cuenta eléctrica para las personas que están utilizando el compresor se redujera en un año alrededor de 350.000 euros, que es realmente un valor significativo como tal. Tenemos otro ejemplo, que este está en el caso, el primer ejemplo era en el campo del desarrollo del producto, el segundo ejemplo va en el campo de impresiones 3D y tiene que ver con este engranaje muy especial, que el engranaje, lo especial que tiene ese engranaje es que los pines del engranaje van diagonales con respecto a la cabeza del engranaje, ya no recuerdo ni cómo se llama. Y por eso no es fácil construir este tipo de, digámoslo así, de elemento con mecanizados estándares, con sustracción de material. Y por eso en este caso, impresiones 3D juega un papel muy importante porque se empieza a hacer aditivo, es decir, que la impresora empieza a hacer los pines y simplemente va adicionando material. Sin embargo, digámoslo así, el desafío detrás de esto está en determinar y optimizar el proceso de impresión en 3D como tal. De qué forma definir el camino del láser para que la impresión sea lo suficientemente, tenga la suficiente calidad y, por ejemplo, no genere efectos residuales de acuerdo a la temperatura correspondientes a la temperatura del láser como tal. Y el último es un ejemplo que hoy en día todavía no hemos comenzado porque este está relacionado con el proyecto que vamos a hacer o que vamos a comenzar ahora el 1 de octubre, pero tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahora y es empezar a conectar diferente información, en este caso, para crear motores eléctricos y de cierta forma utilizar información que está disponible en la producción para mejorar la calidad, para ahorrar el tiempo de producción y para disminuir los costos. Yo no estoy trabajando solo en esto, somos alrededor de 80 empresas detrás de lo que se está haciendo y detrás de lo que les presenté hoy. Hay diferentes institutos de investigación, hay universidades, hay otras empresas, todas son empresas europeas porque estamos trabajando en proyectos europeos. Y ya simplemente les quería comentar que sí, la tecnología está disponible, podemos acceder a ella, pero necesitamos hacerla fácil, barata y por un lado sin perder la calidad y por otro lado sin que las personas tengan que hacer, digámoslo así, inversiones muy grandes o tengan que adquirir conocimientos o comprar equipos de alta calidad para poderlo utilizar. Es lo que nosotros llamamos, como dije antes, la democratización de la tecnología. Muchas gracias. Bueno, a continuación vienen la serie de preguntas. Los alumnos que quieran intervenir, por favor levantar las manos y alguien del personal se encargará de llevarles el micrófono. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Tengo una pregunta muy específica. ¿Cómo en las empresas tradicionales, cómo llegar? O sea, ¿cómo llegar a un gerente y mostrarle el potencial de una herramienta como estas? Esa es una pregunta muy interesante porque es precisamente de los desafíos que tenemos hoy en día y es que si vamos si les presentamos todo el concepto, ellos simplemente no van a entender o les parece muy complejo y al final no van a entender por qué les beneficia a ellos y por otro lado, como ellos están acostumbrados a un proceso y para ellos el proceso está funcionando, ellos pueden generar sus productos, ellos están haciendo las ventas, entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Por qué vamos a necesitar utilizar algo así si lo que ya tenemos está funcionando? Entonces, por ahora, por eso decía que mi objetivo en la empresa no es crecer en un año lo que más pueda, sino el objetivo en la empresa es darle suficiente tiempo para que podamos desarrollar el producto, mejorarlo y acompañando al cliente para que el cliente como tal, digámoslo así, le podamos dar información, le podamos ir informando poco a poco, que entienda que paso a paso, o sea, no tiene que utilizar todo desde un principio, no tiene que digitalizar todo, sino que simplemente escoja un proceso y empecemos por ahí, miremos de qué forma le puede mejorar ese proceso y más adelante cuando él mismo reconozca los beneficios, más adelante puede empezar a pensar en algo más integrado. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es ser
muy cuidadosos, aunque ya tenemos la tecnología, necesitamos ser muy cuidadosos en cómo comunicamos eso, porque si, digámoslo así, abrumamos, no sé si la palabra es correcta, pero si abrumamos a la persona con mucha información, ellos simplemente nos van a rechazar desde un principio. Hola. Yo te quería preguntar cómo hacen para manejar todo este flujo de datos y implementarlo como tan deprisa en una línea de producción. O sea, deben tener una línea de producción como muy flexible, me imagino. ¿Cómo manejan eso? No, realmente la línea de producción puede ser la línea de producción tradicional, no tiene que ser flexible o no tiene que ser especial o no tiene que ser muy tecnológica. Pues hoy en día yo sé que hay personas que están trabajando en nuevos sensores, por ejemplo, para que las máquinas sean más inteligentes, pero ese no es el caso en este momento, digamos que en esta fase inicial, porque los datos ya están ahí, las máquinas ya lo están desarrollando, las máquinas ya tienen procesos, ¿cómo se llama eso? Buses y canes y como se llamen, que ya están generando la información y que la están obteniendo, que la están entregando. Lo que pasa es que no se está desarrollando. Eso por un lado. Si hablamos ya del punto de vista de los datos, en las diferentes bases de datos, ahí sí hay digamos que un desafío más grande, y es porque todavía no está creada. Nosotros estamos trabajando en eso y sé que hay otros grupos trabajando en eso. Estamos creando una ontología, no que permita combinar las diferentes bases de datos, pero que permita la comunicación y la interoperabilidad entre ellos. Y las bases de datos como tal, yo diría que para no exagerar, el 60% o el 70% de las empresas está utilizando una de las bases de datos. Hoy en día casi todo el mundo está utilizando Customer Relation, ¿cómo se llama? CRM, sistemas CRM, muchos tienen PLM, casi todos tienen ERP, entonces realmente la información está disponible y como decía antes, la idea no es transformar o eliminar lo que ellos ya utilizan o lo que ya tienen disponible, sino por el contrario, empezar a utilizar lo que ya está disponible para aumentarlo, para mejorarlo, para que sea accesible. Buenos días. Cuando yo comencé ingeniería, no, digámoslo así, antes de decidir en qué universidad estudiar, pues mi familia, nosotros nos hemos movido mucho, nosotros vivimos aquí en Medellín muchos años. Yo soy de Manizales, pero solo viví año y medio allá. Sin embargo, estuve en Bogotá, estuve de nuevo en Manizales, y por eso en algún momento yo tuve la oportunidad de quedarme en Manizales estudiando, irme para Bogotá a estudiar o venir aquí a Medellín. Entonces, yo inclusive pasé a varias universidades. Yo estaba aquí en la UPB, me habían aceptado, estaba en EAFIT, en Bogotá estaba en los Andes y en la Santo Tomás, y en Manizales estaba en la Universidad Autónoma. Entonces la primera decisión fue para qué ciudad me voy. Decidí venirme para Medellín, y cuando empecé a analizar exactamente entre UPB y EAFIT, yo decidí irme por EAFIT, además de muchas otras cualidades o, digámoslo así, características que me llamaban la atención. Una de ellas eran los convenios internacionales que EAFIT tenía. En ese entonces, en el 99, EAFIT tenía muchos más convenios internacionales que la UPB, y por eso decidí venir a la universidad. Y desde un principio empecé a mirar qué posibilidades había, trabajar con profesores, mirar qué están haciendo, y rápidamente, en un principio empecé a, ¿cómo se llama eso? Monitor de diseño, no, de dibujo técnico, de dibujo técnico. Y fui avanzando poco a poco. En algún momento Oscar Ruiz como que me vio por ahí sin hacer muchas cosas, entonces él me dijo, bueno, ¿por qué no miramos qué puedo hacer con él, qué posibilidades hay? Entonces él me habló de las alternativas que él tenía, y yo sé que en ese entonces él tenía o tiene aún muy buenos contactos a nivel internacional con empresas en Europa, en Estados Unidos y en otras partes, y él entonces me fue guiando, me fue dando, digámoslo así, también entrenando de cierta forma para tener la capacidad de poder afrontar el mercado a nivel europeo. Pero no es la única forma. O sea, con él a mí me funcionó, por ejemplo, y a otros compañeros que también les funcionó, pero yo sé que hay muchos profesores con muchos contactos internacionales, con contactos en Alemania también. Entonces, el objetivo, la recomendación que yo les daría es, no solo miren la universidad como las cátedras que tenemos o que las personas tienen, digámoslo así, obligatoriamente que tienen que hacer obligatoriamente para obtener el grado, sino que además de eso miren qué otras alternativas hay.
Hay muchos grupos de investigación, hay diferentes grupos que están trabajando y que están conectados con empresas en Europa o con instituciones en Europa. Entonces la idea o mi consejo sería, hablen con ellos, exploren esas oportunidades y miren a dónde pueden llegar. Seguro que hay posibilidades, simplemente no las han descubierto aún o no las conocen aún simplemente porque no han trabajado con esos profesores. Entonces sí, hablen con ellos y evalúen las alternativas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.